Por La Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad. Conduce Andrés Charria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde cómo y dónde nos oigan, les damos una rebienvenida desde la facultad, un programa de estudiantes de Derecho en los que vamos a hablar de la situación actual con una opinión distinta, repito, de estudiantes de Derecho. Llevamos un año de pandemia, al final por muchísimas razones decidimos suspender el programa, pero como vimos que esto se está alargando, decidimos retomar nuevamente nuestro programa para poder conversar con ustedes. Hoy es 2 de mayo, estamos en Bogotá y Bogotá lleva 2 o 3 días con una calma tensa compleja. Ha habido manifestaciones, las redes sociales son una caja de resonancia que hay que tomar con pinzas porque no todo es cierto, no todo es falso. Y tenemos una ciudad que está con el tercer pico de pandemia, con las UCIs bastante ocupadas. Las calles están militarizadas porque, de acuerdo con la Constitución, que yo no conozco, pido mil disculpas, hay un tema que se llama apoyo militar, si no estoy mal, y no hay ciclovía. Digamos que la ciudad está en una calma tensa bastante complicada. Todo tiene que ver con una reforma tributaria que personalmente me parece que puede ser adecuada por su contenido, que no lo he leído del todo, pero los que saben me han dicho que parece que es necesaria, pero me parece que no es el momento más oportuno. En un país donde el umbral de la pobreza aumentó, donde muchísima gente se quedó sin trabajo, donde una economía que es altamente informal, la gente tiene que salir a la calle. Me dice la señora que limpia mi casa, que si yo quiero, ella puede hacer teletrabajo, pero que le parece complicado, y como esas mujeres hay muchísimas, y obreros de construcción, y el rebusque diario. Entonces me parece que es una reforma tributaria inoportuna. ¿Habrá que hacerla? Parece que sí, pero no es el momento. Eso está aunado a una cantidad de protestas. Cali creo que está incendiada, Bogotá también. Yo me crucé con una marcha y realmente es mucha gente. Hay, como siempre, hay infiltrados, hay policía un poco, llamémoslo, excitada, súper nerviosa, y todo es esto. Bien, no hablo más, estamos con Isabela, con Adriana y con Emilio. Se me olvidan los apellidos, pero los nombres sí me los sé, y ellos son estudiantes de Derecho de los últimos años que yo personalmente creo que no van a volver a ir a la facultad. No creo que alcancemos al próximo semestre. Es más, no creo que vaya a haber Olímpicos de Tokio. Hay otras universidades, y ya cierro, que sí están haciendo el esfuerzo. No estoy diciendo que la verdad no lo esté haciendo porque no conozco, pero en la Sabana hay clases presenciales, y a mí como profesor me siento feliz. Claro, se requiere tecnología, unos salones amplios, y es voluntario para los estudiantes, pero uno los convoca y llegan. Bien, repito, es un gusto volverlos a ver. Los veo bien, un poco mejor alimentados que hace un año. La falta de movimiento y de ejercicio hace que los cachetes crezcan, el pelo también crece. Emilio, el pelo parece Jesucristo. Y bueno, acá estamos. Acá los dejo, empiecen ustedes, hablemos de la reforma, hablemos de las protestas, hablemos de la pandemia. Cuenten. Bueno, a mí la verdad me gustaría empezar el debate con algunos comentarios de nuestros seguidores. Tenemos en este momento una página en Instagram que es @desde_la_facultad. La idea es que nosotros por medio del Instagram vamos a ir avisándoles sobre el tema de la semana, y vamos a dejar algunas preguntas para que ustedes pues comenten su opinión y desde ahí pues parta el debate.
Tengo en este momento dos comentarios, uno de Alejandra Jure, que dice que el paro es necesario, pero que va a traer muchas consecuencias a nivel de la pandemia, mientras que MFDLB11 nos dice que le parece que el paro es irresponsable y que hay que hacer una ponderación de principios porque el derecho a la protesta no tiene por qué pesar más. Yo les quiero preguntar a ustedes ahí qué opinan, porque realmente sí hay un debate muy grande frente a estamos en una pandemia, pero al tiempo la gente tiene derecho, digamos, a salir a mostrar su inconformidad. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo, primero que todo, es un gusto pues estar acá otra vez con todos ustedes, hablando, pudiendo hablar de los temas que nos interesan a todos un poco, no solo como estudiantes, sino como personas que viven en Colombia. Y para eso pues es importante dar un poco de contexto, yo creo, acerca de no solo, o sea, primero, qué es una reforma tributaria, segundo, qué fue lo diferente de esta reforma tributaria frente a las otras que han ocurrido, porque han salido aproximadamente, no sé, unas 2 o 3, si no estoy mal, reformas tributarias dentro de este gobierno anteriores a la que ocurre en este momento, pero qué tiene de diferente esta frente a las otras, por qué salió tan mal para el gobierno realmente, o sea, por qué le fue tan mal en cuanto no solo como popularmente, sino políticamente esta vez, porque sabemos de veces anteriores que no siempre que popularmente la reforma pues tiene una baja popularidad, ha alcanzado a pasar, o sea, los políticos igual la apoyaban, pero ¿qué pasó en esta ocasión que es diferente? En mi opinión es que el gobierno salió a hablar de la reforma sin tener ningún apoyo realmente por parte de ninguna bancada, pues no habían acordado nada, no habían llegado a ninguna visión acerca de si iban a aprobar o no esta reforma. Entonces, en el momento en el que el gobierno sale solo, pues lo único que el pueblo es el que reacciona en primera instancia, que no había pasado anteriormente. Y entonces, pues se ven los congresistas, sobre todo en una posición en donde si le dicen que sí al gobierno, quedan mal con sus votantes, y entonces se convirtió en un tema, pues, casi que personal para algunos de estos políticos el tema, lo cual para mí es muy preocupante, pero pues eso como un pequeño contexto. También tengo algunos apartes pues de la reforma como tal, como contenidos, porque como dice Andrés leyéndola, realmente no es muy extrema. Sí hay algunas cosas que no hacen mucho sentido, como que no tasen de entrada a las bebidas azucaradas, por ejemplo, pero son cosas que podemos puntualizar ahora y pues no sé, ustedes pueden comentar un poco y luego yo voy puntualizando sobre algunas cosas de la reforma. Y yo hablo de la marcha. Yo, al contexto que estaba diciendo Emilio, me gustaría agregar que realmente fue un gobierno que se preocupó en lo más mínimo en intentar hacerle entender, digamos, a los ciudadanos cuál era el contenido de esa reforma. Realmente si uno entra como a querer estudiarla y a saber si está o no de acuerdo, es un documento absolutamente denso, técnico, confuso, o sea, creo que uno estudiante de derecho, por lo menos yo me intenté poner en la tarea de leerlo y es realmente difícil de entender, ni me imagino pues una persona que no cuenta, digamos, con los privilegios que uno tiene. Es realmente muy difícil entenderla y creo que el gobierno ni siquiera se esforzó en lo más mínimo en hacerla entender e incluso creo que fueron bastante confusos, por ejemplo, con el tema del IVA, de si iba a haber o no iba a la canasta, a los productos de la canasta básica familiar y salía un día el ministro diciendo que sí, pero al otro día Duque diciendo que no, que cómo se les ocurría. Entonces realmente es parte de una desinformación que incluso es culpa del gobierno. Entonces creo que esa también hace parte del contexto en el que nos encontramos en este momento en el país. Isa. Sí, estoy de acuerdo con Adri. Yo también intenté leer la reforma y es un documento bastante pesado. Y estoy de acuerdo con Adriana. Digamos que nosotros, por ser estudiantes de Derecho, contamos con un tipo de herramientas que nos permiten leer ese documento de una forma más fácil, pero de todas formas sigue siendo muy pesada. Y pues eso me parece un problema, porque sí siento que hay muchas opiniones que pueden ser verdaderas o no, pero que de pronto están bien fundadas o no están bien fundadas en ese documento que es tan difícil de leer. A mí otra cosa que me gustaría traer a colación a este debate es que, pues no sé si ustedes
pues tienen en el radar el auto que profirió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 27 de abril del 2021. Claro, ese auto no se cumplió. El auto básicamente lo que... Sí, pero es que hay que ponerlo en contexto. Sí, a eso voy. Ese auto básicamente lo que resolvió fue básicamente prohibir las marchas que de todas maneras se terminaron dando. Pero porque era una tutela de hace como 6 meses. También. Y una parte que a mí me llamó mucho la atención es que en el resuelve del auto, que es la parte en la que básicamente dice que se ordena y que, pues, qué va a pasar, por así decirlo, para los que pues, no han leído el auto, dice que se deberían y se deben, según el tribunal, suspender las marchas y toda manifestación hasta tanto no haya un protocolo de seguridad o hasta que se alcance la inmunidad de rebaño. Eso a mí me parece que lo deberíamos hablar, porque listo, si bien el auto no se cumplió, me parece súper fuerte suprimir un derecho fundamental de este calibre, porque sí, la vida es un derecho fundamental. A ver. Pues la posibilidad de manifestar el derecho. Yo tengo dos o tres comentarios. Uno, no hay una reforma tributaria que sea legible en ningún sitio del mundo. Tal vez el derecho más farragoso después del penal y del administrativo es decir, el primero es el tributario. Es un derecho técnico, es un derecho difícil, es un derecho farragoso, habla de cosas que ustedes son muy juiciosos, yo no voy a leer la reforma tributaria, de otras cosas no leo proyectos de ley, pero pretender que una reforma tributaria sea legible, yo lo veo pues muy romántico, pero es absolutamente estúpido. Pero Andrés, con todo respeto. Es que yo entiendo que el documento, o sea, como las 320 páginas, ok, sean técnicas, o sea, tienen que ser técnicas, son largas, ok, pero el hecho de que no haya ni siquiera un intento por intentar explicarla, o sea, porque es un tema de que la gente se va a meter la mano al bolsillo, entonces pues mínimo lo tienen que entender, porque no, pero hasta el magíster en derecho tributario. Pero esperar que una reforma tributaria sea amena. No, yo no estoy hablando del documento, estoy hablando de cómo sale, por ejemplo, el gobierno a intentar explicarla de una forma tan confusa y que termina contradiciendo. Claro, lo que faltó fue un tema a mí no me gusta el término y hay muchos mejores, pero faltó un tema de socialización, faltó explicar la reforma. De acuerdo. En eso estoy de acuerdo, pero no pidan una reforma tributaria amena porque eso no existe. Es decir, yo creo que nosotros te entiendo, de acuerdo. Esa es la primera. La segunda. Una cosa. Antes de que sigan, por favor. Adri tiene toda la razón. Por ejemplo, yo estaba viendo aspectos sobre la reforma, cómo lo iba a hacer un impuesto temporal y solidario a la riqueza, que era para los sujetos que tenían más de 4.800 millones de pesos, o sea, un impuesto muy alto del 1% de su patrimonio para este tipo de personas, un impuesto temporal y solidario a los ingresos altos, que era el 10% desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de este año, sobre los ingresos de las personas que ganaban más de 10 millones de pesos para ayudar pues a la situación, impuestos ambientales como el impuesto al carbono, en donde aquellos que vendieran o retiraran para consumo propio o importaran para la venta combustibles con contenido equivalente a dióxido de carbono, debían pagar una tarifa de 17.660 pesos por tonelada de carbono, o los del plástico de un solo uso, en donde quienes vendan, retiren o importen para consumo propio plásticos de un solo uso, pues tenían que pagar su impuesto. Para plaguicidas, además, o sea, llegando a un nivel pues aún más lejano, en donde la venta de plaguicidas también iba a tener un impuesto del 8% en el momento de la venta, o impuestos a los vehículos, en donde se proponía que los propietarios de los vehículos pagaran un impuesto teniendo en cuenta el factor de contaminación, o inclusive el tan discutido factor de los peajes en las ciudades capitales que se ve en donde con el objetivo de financiar infraestructura de movilidad, las ciudades capitales podrían instalar peajes dentro de las vías de su jurisdicción. Y eso puede que suene muy fuerte, y acá sobre todo ha tenido mucho combate por parte de los transportadores y demás, pero en ciudades, sobre todo europeas, se ha visto que cierran el centro de la ciudad con peajes, o pues sí, con peajes, para que el centro se convierta en un centro cultural, como debería ser, en mi opinión,
y no pues en un sitio pues de vehículos y automotores. Entonces creo que lo que dice Adri tiene mucho fundamento de que todo esto no se explicó bien y además creyeron inocentemente que solo porque ponían pues algún contenido bueno dentro de su reforma, pues la iban a aceptar en general pues toda la población y los políticos y demás, siendo que cualquier reforma pues va a recibir un contrarresto por parte de la ciudadanía, en mi opinión. Bien, repito, la parte técnica no la conozco, pero hay un dato que a mí me llama mucho la atención frente a las manifestaciones. Todo parece indicar, y leí, eso sí lo leí, lo que pasó después de la muerte de George Floyd. Y parece que estas manifestaciones no generan tanto foco de contagio, porque son al aire libre, porque de todos modos la gente lleva tapabocas y porque, pues, sí, la gente marcha. Es mucha gente joven que son menos propicios a complicaciones con COVID-19 que nosotros los que somos mayores de 50. De manera que ese tema de que son unos irresponsables puede ser. Yo no estoy diciendo que no. Lo que pasa es que a veces hay que ponderar también los riesgos y repito, y lo vimos en Estados Unidos con el caso de George Floyd. Claro, podemos dar un contraejemplo, un partido, lo que pasa es que un estadio no está quieto. Un partido Atalanta-Valencia, si no estoy mal, fue el primer megacontagio del COVID el año pasado por esta época. Entonces, pues es relativo el que salir a caminar sea un foco de contagio. Cada vez hay más corredores en la calle y los corredores vamos sin protectores porque el ejercicio al aire libre no necesita eso. Pero hablemos un poco de el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que es una barbaridad. Pero creo que para poner en contexto, es un fallo de una tutela no para estas marchas, no con motivo de esta reforma tributaria, ni siquiera sé cómo que es, pero es un fallo, por ejemplo, y no es porque la magistrada se le ha olvidado, sino porque todavía estaba vivo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, de manera que es un fallo descontextualizado, un fallo que no tenía que ver, un fallo que le pretende dar es decir, un fallo interpartes que lo quieren volver erga omnes, que me parece una barbaridad, pero digamos que todo eso tiene que ver con la idea que tienen los gobiernos y sobre todo este gobierno de satanizar las marchas, de satanizar la protesta. Yo creo que, y si ustedes miran las redes sociales o los periódicos, todos los constitucionalistas tienen perfectamente claro que la protesta es un derecho constitucional, es un derecho que tenemos que respetar y un tribunal administrativo, pues, de Cundinamarca, sobre todo, nuevamente, es que yo creo que hay una serie de errores de oportunidad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Qué pena, pero lo que ha ocurrido en estos días no solo es protesta, sino que se empiezan a confundir cosas porque hay demasiada violencia. Entonces, acá, como dice Andrés, o sea, yo creo que sí estoy un poco de acuerdo porque sí debe existir un concepto de la protesta, pero tenemos que tener muy claro qué es una protesta. En mi opinión, una protesta debe tener un propósito, primero que todo. Es que lo tiene, Emi. O sea, en este caso lo hay. Sobre lo que quiere conseguir. Y si lo que quiere conseguir, por ejemplo, o sea... Ay, se volvió a caer Emilio. Sí, pero ahí yo quería decir una cosa. Porque en todos los países, un segundo, todos los países en este momento necesitan cómo conseguir pues fondos, por lo que pues hay situaciones económicas en donde se necesitan fondos. Si no es a través de reforma tributaria, se deberían hacer otras cosas, totalmente de acuerdo, como atacar la corrupción, totalmente de acuerdo. Pero las mismas protestas sí tienen que tener un propósito y a veces la mejor manera de conseguir ese propósito no necesariamente es frenando la actividad de las personas del común. Emi, pero es que tú tienes que entender que una protesta tiene que incomodar. No sé, o sea, ¿cómo pretendes que hacer una protesta? O sea, tiene que incomodar la cotidianidad. En Japón, los conductores... No nos comparemos con Japón. No jodas. Sí, es que, Andrés, un segundo. Es que es el concepto. Qué pena, pero a mí me toca compararme con los mejores países porque yo quiero lo mejor para mi país. Entonces, en Japón lo que hacen los conductores de los buses para afectar el sistema
es no cobrarle a las personas y dejarles que sigan entrando a su bus y continuar. Entonces, ¿qué hacen? Que afectan el sistema como tal. Yo estoy diciendo, ¿por qué no empezamos a pensar en maneras Emilio quisiera protestas por el andén. Y de Sí, 8 a o 12 sea, y de Emi 2 a quiere 6. todos en la casa y sacan una bandera y eso fue protestar. hacer No, una reguero, protesta una maratón de incomodar, tweets. o sea, ¿Por qué no, por ejemplo, no pagar impuestos durante un día, 2 días, 3 días, 5 días y hacer ver que en realidad es las contribuciones de uno las que sí hacen valer esas cosas? Pero Son ¿cómo tipos de haces? protestas que Pero ¿cómo no haces para no necesitan pagar IVA? violencia, Pero no ¿cómo haces necesitan para no violencia. pagar IVA? sí, o sea, no comer, No lo ese día pagas, nadie no lo come. pagas, dices, ¿Cómo haces? pues es que por eso es que la protesta realmente es una decisión y las decisiones son libres. Pero Si uno sí, quisiera claro. hacerlo, lo puede hacer. No puedes no pagar IVA. Eso es Y imposible. después, ¿Cómo? Si No te vale vives, tres, ¿para qué? Te quedas acostado en tu cama, no comes. no comes. Pero huelga de hambre, pues todo. ¿cómo haces para no pagar IVA? pues con un acuerdo suficientemente grande, es lo que estoy Que el diciendo. gobierno, no, pero es que la protesta es contra el gobierno, no con el Por gobierno. eso, pero si uno se acuerda con el tiendero y le dice, oiga, usted no va a pagar, y entonces, en general, ese es el tipo de propuestas que necesitan, igual eso es un pensamiento muy pequeño que yo tuve Y muy utópico. en estos días, pero no es solo utópico, pero sí es pensar o sea, en que se ha convertido en un desfogue de ira también, Claro. pues este concepto de las protestas, sobre Ay. todo por lo que dice Adri, que no se entiende tanto su contenido. Entonces, creo que hay ambos bandos que, o sea, tenemos que Pero tener en cuenta que también parece lógico, tenemos un o sea, narcoestado. ¿no te parece lógico que haya ira cuando somos un país democrático? O sea, cuando somos un país que elige a sus gobernantes. ¿No te parece que es Pero ¿qué suficientemente... están haciendo ellos mal? No. Si ellos ya rechazaron la propuesta, no entiendo. Pero entonces, ¿qué Pero es quieres? que, sí, ¿a ti no te Decimos no parece? nos gusta la propuesta y la pasan. Es que si decimos no nos gusta la propuesta, la pasan. A mí ese argumento me parece tan pendejo, la gente que decía, ay, Sí. pero es que todavía no es ley, o sea, toca esperar a que sea ley para que uno se empute. No, O sea, por es eso, Adri, pero ridículo. los senadores ya la rechazaron, o sea, ya salieron todos los senadores a rechazar. Sí, esperemos a ver. A ver, Emilio, hay un tema que es cierto. Y yo tengo una visión un poco más histórica. En mi época, cuando había peloteras, el que rompió un vidrio lo echaban al camión. Yo no sé por qué eso no pasa ahora. Exacto. es del- ¿Qué pasa? Yo- Han no. habido detenciones arbitrarias. Son- arbitrarias o no, Isabela, acá uno ve que los tipos rompen Transmilenio y siguen. Yo repito, ¿Cómo así yo que soy- siguen? ¿No viste, por ejemplo, a la persona que le dispararon en Cali? ¿Mataron? eso es otra cosa. Eso no es otra cosa. Yo lo que digo es, hay infiltrados y hay vándalos. Isa, yo no sé si tú has visto los videos de Cali en donde todos entran a saquear las tiendas, a Eso. robar, y violencia. Es una O sea, barbaridad. sí, hay que Sacando reconocerlo. televisores Hay de 60 gente pulgadas. infiltrada No. que no hace parte de las Yo marchas. creo que la falla es de lado y lado. Yo creo que la autoridad es decir, las marchas desbordaron a la autoridad. La autoridad tiene la obligación de proteger los bienes. Ahora, y hay un tema que uno nunca sabe porque puede ver los dos lados de la historia, que es que la marcha era pacífica y llegó el SMAT, o que es que la marcha no era pacífica y SMAT llegó. A mí ayer me crucé con una marcha y me dio susto. No me pareció tan pacífica. No sé si ameritaba gases lacrimógenos y eso, pero yo en un carrito chiquito, ahora como resulta que de la 72 para el norte somos todos, ¿cómo es que es? Hiper ricos, o ya quisiera yo. Entonces, hay una cantidad de cosas que no tenemos claras. Es cierto que las marchas desbordaron al gobierno, no puede. Y entonces decimos que es que Claudia, que la alcaldesa de Bogotá es una traidora porque saca el SMAT, y decimos que eso hay que, de acuerdo con Emilio, que no puede ser que una marcha sea patente de corso para destrozar la ciudad, como pasó en Chile. En Chile acabaron el metro. ¿Y eso quién lo paga? ¿Quién lo acaba pagando? Una reforma tributaria, porque hay que ponerlo a caminar otra vez. Pero decir, y Emilio sí me parece hasta bonito, que nos manifestemos como Japón. En Japón creo que vacunan menos que en Colombia, pero hay menos incidencias de COVID, porque es otra cultura. Debemos tener una buena visión sobre qué queremos conseguir. O sea, es exactamente lo que dice Adri, en realidad es sobre la información que hay en la generalidad de la población. O sea, recordar que en realidad somos un país que miremos a nuestros vecinos. Pero miremos a nuestros vecinos. O sea, realmente somos un país que, por el contexto pues de nuestra región, que es donde nosotros pertenecemos, podemos estar peor realmente, porque
todos los otros están es peor, e inclusive un vecino pues está totalmente lleno de violencia, como lo es Venezuela, es prácticamente un narcoestado. De acuerdo, pero ¿eso qué tiene que ver con la protesta? Haya países que estén peor, esto no lo hace menos. O sea, es que para mí eso es algo. Pero se están hablando al tiempo. Es que yo simplemente estoy pidiendo que observemos como estudiantes, porque si nosotros somos los estudiantes y somos los que se supone que estamos estudiando, somos los que no tenemos que unirnos al tipo de protesta que solo es disruptiva y caótica y violenta por ser violenta, sino pensar... No, Emi, pausa. Tienes que diferenciar los dos tipos de protesta. Hay una protesta que es válida, pacífica, otra cosa es el tema vandálico, ok, pero tienes que diferenciarla, o sea... A ver, Emilio, estamos llegando a lo que pasó en Venezuela en una época, con un gobierno totalmente de derecha. Es decir, acá quieren cooptar todas las ramas del Estado. ¿Tú has visto las fronteras de Colombia como son? O los políticos que acá si no tienen alianzas con los políticos de allá, o dónde se resguardan los narcotraficantes de Colombia, dónde se resguardan, de dónde vienen muchos de los ataques a nuestra seguridad nacional. Sí. En realidad... Pero no podemos negar que el ideal de muchos políticos acá es tener el control como lo tienen los venezolanos. Corte Suprema de Justicia, entidades de control. Entonces yo creo que hay que salir Me parece la misma tendencia que hace la Corte Constitucional cuando van a sacar un fallo y salen hacia las cámaras como si fueran, no sé, como actores de televisión a ver qué tanto salen en los medios. Me parece lo mismo que hizo el ministro en este caso, que es salir a hablar de algo, pues que hasta... De pronto en algunos casos, si uno pues es... pero bueno, nos estamos apartando. Yo lo que digo es, hay un derecho constitucional y casi que sagrado a la protesta. Eso, así tú digas que no. A la protesta social, dice, no antisocial. De acuerdo. Es que una cosa es la protesta y otra cosa es el vandalismo. Pero a mí, para ti, ¿qué es protesta social? Todos en la casa y sacamos las manos por la ventana. Los cacerolazos no sirven. Por ejemplo, Gandhi en India también, sin violencia, sacó a los ingleses. No, pero es que espérense, yo tengo un problema y es que yo creo que hay un argumento falaz, que lo quería mencionar ahorita, que es que porque hay países peores, nosotros debemos ser agradecidos. No, eso no me parece, que porque somos un país que medio está en el mundo y hay veces están peores, no. Y tampoco me parece que sean pertinentes los ejemplos de Japón, India, cualquier otro país que no tenga nada que ver. India no es pertinente, sacaron a un... No, pero pero era otra época, donde no había redes sociales. No sé qué hubiera pasado con Gandhi. Que nosotros somos estudiantes de Derecho, listo. Entonces, como estudiantes de Derecho, yo les quiero preguntar, ¿a ustedes les parece legítimo y proporcional que un derecho fundamental, sin estar en estado de excepción, sea limitado por una tutela que tiene efectos interpartes, es decir, entre las partes, por cuanto no exista el 70% de vacunación o hasta existe un protocolo de seguridad? ¿A ustedes les parece eso legítimo? A mí no, sinceramente. Por supuesto. Pero es que además está descontextualizado. Uno no sabe, haciendo la ponderación con la vida, de pronto el juez empezó a ver que era más importante la vida. Pero que eso es un argumento tan de doble moral, o sea, marica, cuando uno va al aeropuerto, que es un lugar cerrado, pues que igual hay gente que usa también el tapabocas, y ahí sí no, o sea, es que en verdad los momentos que de pronto deberían haber más. COVID, pero la gente en el aeropuerto cierre Transmilenio. No tiene sentido ese argumento. Y yo entiendo que estamos en una pandemia, o sea, yo entiendo que los más afectados son los médicos, pero es que es un juicio de valor tan duro, o sea... No, y también les voy a decir una cosa, listo, entonces asuman... Juicio de valor, Adri, en miles de países, bueno, no miles, pero en decenas de países tienen cerramientos mucho más fuertes que acá, o sea, no me parece tan extraño. A ver, Emilio, ¿cuál sería tu protesta adecuada? Las dos que estás diciendo son utópicas. No pagar impuestos es imposible. Y salir como Japón, ¿cuál sería? Es decir, ¿cómo limitaría derecho fundamental? No, por eso digo que nosotros, ¿por los yo no estoy a favor. No, lo que digo es que nosotros sí deberíamos ser parte de los estudiantes que piensan en cómo afectar a los que sí toman esas decisiones. Yo no estoy diciendo que yo tenga la solución, ni nada de eso. Pero estamos hablando del derecho a la protesta. Tienes un tribunal, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que te está diciendo: no puedes salir a marchar hasta tanto haya un protocolo de seguridad o lleguemos a la inmunidad de rebaño. ¿Sabes cuánto falta para que lleguemos a la inmunidad de rebaño? Les voy a mandar una página que se llama Time to Health, creo que se llama, donde dicen cuánto falta en cada país para llegar a la inmunidad de rebaño. ¿Saben cuántos días faltan para Colombia? Más de 2 años. Más de 600. No limitar un derecho fundamental de esa forma, además sin estado de excepción. O
A ver, pero Emilio, ¿cuál sería la protesta que tú consideras adecuada? Y la limitación del derecho. Real. No, pues lo primero es generar algún tipo de diferencia entre los violentos y los no violentos, pues que sea claro para las personas. Sé que lo hacen, o sea, es que yo he visto que las protestas empiezan casi siempre de manera pues pacífica en la mayoría de casos, pero si toca hacer alguna diferenciación o la verdad es que es un tema que es más grande que lo que yo puedo concebir en este momento, pero sí debería haber una manera diferente de poder hacerlo, me parece. Yo te contesto un poco. Hoy pasé por la 9ª, donde pasaron ayer las marchas y donde hubo gases. No pasó nada. Ni siquiera hay pintadas. Hoy pasé, llevando a mi hija al trabajo. No hay nada. No pasó nada. ¿Sí? Es decir, paran el tráfico y colapsan la ciudad, pero no pasó nada. No hay un solo vidrio roto. Hay 4 pintadas. Hay varios supermercados y no los robaron. ¿Esa vale o no? Es decir, sí, cerraron, claro, yo me asusté, hubo gafes lacrimógenos. Sin duda es una disrupción. ¿Qué fue lo que hicieron? Ir a joder donde vive el presidente. Y fueron a joder. Pero, repito, por donde yo pasé, no sé cómo esté la 140, pero donde yo pasé, no hay ni siquiera, antes que era mucho más divertido, los camiones tenían, los lanzaguas echaban tinta. Y entonces el que salía con tinta lo echaban al camión. Ya ni siquiera hay eso. Emi, si tú miras hoy por la 9ª, por la 7ª y por la 127, que fue donde pasaron todas las marchas, no pasó nada. Entonces yo creo que eso, claro, después ¿qué pasa? Yo no sé quién empiece, y eso sí es, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Si el SMAT tira gases o estos empiezan a azuzar al SMAT, eso pasa. Pero, y en Bogotá lo hemos visto, no ha habido actos de vandalismo, hasta ahora. Entonces, la pregunta que yo digo, y en eso estoy de acuerdo con Isabela y con Adriana, hay que protestar, y hay que protestar para incomodar. Es decir, lo otro es utópico. A mí alguna vez me conté la Javeriana con una niña cuando subieron matrículas y dijeron que iban a hacer una maratón de Twitter. Y a mí me dio pena con esta niña y me dio risa y se me molestó mucho. Le dije, no, niña, uno así no protesta. Es decir, yo creo que esa debía ser la hermana menor de Emilio, que quería hacer una protesta en la Javeriana con Twitter. Lo que yo estoy pensando es que eso no afecta a los que están haciendo las leyes en últimas, sí, no afecta a la corrupción, y no afecta a esos temas realmente. Y entonces, porque no afecta, no lo hacemos. Los tipos están trabajando de todas maneras por teletrabajo hace meses. Emi, ¿cómo me vas a decir que no afecta si tú estás diciendo que al Congreso, o sea, es un costo político que los congresistas no van a asumir? No, exacto. O sea, lo que quiero decir es por parte del gobierno. A Carrasquilla, ¿en qué le afecta la protesta que están haciendo ustedes? Porque es una persona que ha sido elegida popularmente. O sea, igual Carrasquilla no, pero Carrasquilla lo puso de libre nombramiento y remoción el señor Duque, Isabela. No, pero estás hablando de congresistas. O sea, ¿cómo no van a afectar? O sea, a ver. Por eso, ellos ya se salvaron el trasero porque dijeron que no van a pasar esa vaina. Claro, pero, Emilio, pero entonces, y si no hubiera habido protestas... Afectamos al tipo que escoge no tasar a las bebidas azucaradas. Bueno, pero un momentico, ¿la protesta sirvió o no sirvió? Sí, sirvió, pues hasta ayer. Entonces, sirvió. Entonces, sí, siguió, a ver, todo tiene tonalidades, claro. ¿Sirvió? Claro, los políticos dijeron, yo a esto no me le mido. Sin protesta, con una protesta por los andenes, de pronto dicen, estos son unos pendejos, o no tienen noción de la gravedad de la reforma. A mí me parece que la protesta funciona. Lo que pasa es que hay una cantidad de cosas alrededor que uno dice sí, no sé. No, Andrew, de pronto voy a volver a decirles lo que pienso, y es que no haya servido en este aspecto, porque sí sirvió para que no pasara, como ustedes dicen. Igual eso lo pueden volver a retramitar y toda la cosa, y en el fondo es la intención que es el problema, ¿no? Pues que no se cambie el fondo de la situación. Entonces, yo creo que para atacar el fondo sí necesitaríamos pensar un poco más, sobre todo como jóvenes. Es refundar el país. Eso sí es refundar el país. Ahora, lo que pasa es que la protesta tiene muchos matices. A mí me parece una estupidez que tomen una estatua de Antonio Nariño. Eso me parece tan tonto. Claro, ay, no. hay que derrumbar símbolos, pero de Antonio Nariño, que era un criollo, que luchó por la independencia,
y está la de Laureano Gómez, que ese sí no me gusta, y no estoy diciendo que la tumben, pero yo creo que este es un pueblo muy ignorante que se deja manipular por todo el mundo, por la derecha y por la izquierda. Nada más decir que solo es Petro o que solo... No, es un pueblo ignorante, manipulado, que entre otras cosas hay muchachos que simplemente van a la protesta porque les parece divertido hacer vandalismo. Ya vimos como una influencer como Epa Colombia hizo lo que hizo y ya obviamente está cambiando porque le costó mucho dinero y le costaron muchas cosas. Pero yo creo que la protesta sirve. Yo creo que la protesta es un instrumento que bien utilizado y bien canalizado, pues funciona. Es decir, no sé por qué los románticos miran muy bien mayo del 68 y les parece terrible mayo del 2020, del 2021. Hey, la protesta está ahí. En mayo del 68 acabaron con los adoquines de la calle para tirar sobre los policías y pasó de todo. Y acá Yo voy está a cerrar pasando. con una cosa, Andrés, y es que yo no creo que no es que no haya servido, sino que nosotros como jóvenes de universidades sí deberíamos pensar cómo hacer las cosas diferentes a como se hizo, por ejemplo, en el Bogotazo, algunas de las demostraciones de violencia y todo el tema. O sea, cómo cambiar eso que nos ha Lo que pasa es que aterrorizado por tantos años. hay un problema, Emilio, actual. Es que la organización vía Zoom o vía Teams no sirve. Es decir, un salón, si ustedes miran y leen lo que pasó en mayo del 68, cuando llega el viejo Sartre a hablar, hay 500 personas. No puedes reunir 500 personas por Zoom. Entonces, la universidad, los estudiantes están muy a merced de las redes sociales, que es otra forma de comunicarse. Yo creo que se va a poder. Yo creo que haya un momento en que ustedes se van a volver a sentar a tomar café o a tomar cerveza o a rumbear. Pero por ahora es mucho más difícil. No, y también es un tema también de falta de educación. O sea, es que si uno en verdad se sienta a leer bien la reforma y si uno escucha, digamos, a gente que en verdad sí la entiende, todos esos temas técnicos de la reforma, sí puede ser una reforma que por lo menos para la gente más pobre sí puede ser buena. ¿Qué es lo que pasa? Que en verdad mucha gente no sabe que puede ser buena para ellos y es por un tema, obviamente, de desinformación, pero es que uno no le puede pedir más a unas personas que están, uno en una pandemia, gente que ni siquiera en este momento puede acceder a una educación porque quitaron la educación presencial, obviamente la gente no puede acceder a una educación virtual, entonces uno no le puede exigir tanto a esa gente, o sea, es lógico, estamos en verdad en un contexto en el que hay que entender cómo están las otras personas No, y y que es hay difícil fatiga, informar. la gente está mamada, hay fatiga, la gente no Sí, quiere más obvio, esto, no llegan las obvio. vacunas, no hay No tienen trabajo, nos educación vuelven a presencial, es encerrar. que son Yo tengo muchas cosas. el celador de mi edificio tiene 4 hijos con un celular. El tipo dice, por Dios, que nos dejen llevar a los niños al colegio. De acuerdo. Una amiga le consiguió un trabajo, me dijo, no puedo. Pues mi hijo está acá, no, un hijo de 6 años, no puedo ir de la casa. Entonces hay fatiga y yo creo que todo, es decir, parte es la reforma tributaria, pero lo que es evidente es que hay fatiga. Y a veces la fatiga nos lleva a cometer actos que después no son los adecuados, no son los que queramos. Creo, y ahora en este momento, y seguramente lo podemos hablar de hoy en 8, ahora ya es un tema casi de honor. No quito la reforma sigue. Y yo creo que cuando se vuelve un pulso a ver quién es más macho, me parece que el resultado no va a ser el mejor. Yo De creo que acuerdo. Yo creo que es bueno retomar este programa. Yo creo que de hoy en 8 podemos seguir hablando de lo mismo porque vamos a ver cómo se desarrolla esta semana las protestas, qué va a pasar con la reforma tributaria, qué va a pasar con las ciudades, a ver si, y es un tema que a mí me parece mucho más doloroso, es que no están llegando las vacunas. ¿Qué va a pasar con las vacunas? Parece que ya van a dejar vacunar a los profesores, de manera que yo estaré vacunado. Los que no tienen dinero para ir a Miami o no les da la gana ir a Miami, pues nos toca esperar a vacunarnos, pero ¿qué está pasando que a mí eso me parece más grave? Y el último tema que quiero comentar, porque ya nos vamos, es que toda la reforma tributaria, no sé si será buena o no, pero tenía que haber un aviso, una intención de austeridad, y de eso no se habla. A mí eso me parece muy grave, porque, claro, hay una reforma tributaria donde dice necesitamos recaudar, pero una cosa es No, Andrew, aumentar la el reforma sí ingreso. tiene un gran contenido de austeridad. No se ha hablado, de austeridad no se habla. Tú No lo se has, habla, pero dentro de la el- misma reforma no, sí no, pero tiene un... pero el gobierno, a ver, uno no puede hablar de austeridad
cuando hay 3 carros por congresista, cuando hay no sé cuántos altos comisionados para no sé cuántas cosas, creo que hay como en Venezuela, creo que hay hasta Ministerio de la Alto Comisionado para la Felicidad o Ministerio de la Felicidad. Entonces, yo creo que tenemos que empezar de verdad. Puede que no sea mucho, lo que me dicen mis amigos tributaristas, eso no sirve, de acuerdo, pero es una señal que tienes que dar. Tú no puedes seguir hablando de recaudar y no nos hables, puede que lo tenga la reforma, pero es un tema de mostrar. Es que tú tienes que mostrar austeridad y acá nos está mostrando. Entonces, bueno, jóvenes, les iba a decir niños, pero no, jóvenes, para utilizar además un término neutro y no evitar esa bobada de muchachos y muchachachas, alumnos y alumnas, estudiantes. Andrés, pero me parece muy bien que uses. No es una bobada. Usa jóvenes, te apoyo. No, sí es una bobada y no está, ya la Real Academia nos indicó. Por eso yo hablo jóvenes, estudiantes, ni siquiera tengo que decir estudiantes, ya tiene la E, jóvenes y estudiantes. Es un gusto volver a hablar con ustedes. Espero que las múltiples ocupaciones de ustedes universitarios de últimos semestres nos permita seguir hablando, nos permita seguir pensando. Me gusta mucho que Emilio tiene una forma de ver la vida totalmente opuesta a nosotras tres, y me llama mucho la atención porque pues Emilio vive más cerca de Japón que nosotros, seguramente, y no lo digo de manera irónica. No, pues sí, Emilio debe vivir en un sitio tranquilo, donde la gente no bota la basura al suelo, pero esa no es nuestra Colombia. Nuestra Colombia es mucho más agresiva, mucho menos solidaria y mucho más difícil. Entonces, esperemos qué pasa hoy en 8. Ojalá en redes sociales nos comenten. Yo creo que es un momento de reflexión, es un momento para ustedes, que son los jóvenes, pensar en qué nos viene. Y una última invitación a que estén pendientes de nuestro Instagram, @desde_la_piso facultad, que ahí vamos a estar poniendo preguntas para que comenten su opinión para el próximo programa. Emilio, ¿se cae la reforma? No, Andrés, muy difícil predecir eso, la verdad, pero yo creo que no. Yo creo que se cae. Yo creo que sí, pero tiene que haber otra, o sea, van a hacer otra, pero una reforma, pero una más informada. Eso es lo que necesita, información. Esta se cae. Sí, esta se cae, de acuerdo. Es decir, se cae, tachan 3 cositas y vuelven y la ponen con otro nombre, pero esta, por política. Una cosa, las reformas rigen desde el año siguiente de que se publican, ¿no? O sea, de que se pasan. Entonces, realmente esto era muy a futuro, o sea, el gobierno total, porque ni siquiera era para ellos los fondos casi. Pero, ¿se cae o no se cae? Yo creo que se cae. Ya hablamos de se cae. Vale, muchas gracias a todos, Isabela, Adriana y el terrible Emilio, un gusto tenerlos. Espero volverlos a ver, espero que, repito, que sus múltiples ocupaciones nos regalen una hora para charlar. Sobre todo parece que Isabela tiene muchas cosas que hacer y ella sufre mucho, entonces esperemos que los profesores, que somos unos bárbaros, le den tiempo. Un abrazo a todos, nos vemos. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad, un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Condujo Andrés Char.